Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Saselski, soy analista de sistemas y trabajo hace ya 5 años en el equipo de ciencia de datos de Practia. Y hoy les voy a estar contando un poco sobre cómo hacer ciencia de datos sin la necesidad de saber programar. Un poco lo que vamos a estar viendo hoy, la agenda del día. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre lo que es la ciencia de datos en muy pocas palabras, brevemente. Después les voy a mostrar una plataforma, una herramienta que se llama Canime, que nos va a permitir hacer ciencia de datos sin la necesidad de saber programar. Les voy a mostrar algunos ejemplos en la misma herramienta y unos ejercicios y ejemplos para que puedan hacer desde sus casas. Y al final vamos a llegar a algunas conclusiones. Bien, arrancando un poco con la introducción de a qué llamamos nosotros ciencia de datos. Tenemos, según Wikipedia, la definición de lo que es la ciencia, que es un sistema ordenado de conocimientos estructurados, fenómenos naturales, sociales y artificiales, que con esto, mediante esto se observa y se experimenta en distintos ámbitos científicos específicos. Un dato viene a ser una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Y ahora bien, cuando mezclamos ambas palabras para llegar a lo que es la ciencia de datos, tenemos la siguiente definición. La ciencia de datos como campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos. Bien, metiéndonos un poco en lo que va a ser nuestro ecosistema de ciencia de datos, también orientado a lo que es Big Data hoy en día, tenemos el siguiente flujo de datos. Leyéndolo de izquierda a derecha, en un principio tenemos lo que es la creación de datos, ¿sí? Que puede ser externa a nosotros, como pueden venir datos desde distintas máquinas y sensores, de GPS, datos sobre geolocalización, desde dispositivos móviles, de email, desde internet. Hoy en día también con todo lo que es el mundo de Internet of Things, el Internet de las cosas, podemos obtener datos desde autos hasta desde electrodomésticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos datos que ya existen y están creados? Los vamos a adquirir, los vamos a llevar a un entorno conocido y controlado por nosotros, como puede ser un disco en mi máquina local, en mi computadora, un disco externo, un sistema en la nube, lo puedo ir guardando en alguna de las nubes que tenga, o en un sistema distribuido si requiere para el caso. Luego lo que vamos a hacer es poder empezar a entender cuál es toda esta información, todos estos datos que tenemos y empezar a procesarla. Necesitamos siempre poder limpiar un poco los datos que suelen venir con distintas cosas que no nos interesan para nuestro análisis, los exploramos, nos metemos cada vez más adentro de los datos y con esto poder hacer distintas técnicas de ciencia de datos, distintos métodos, distintos algoritmos para procesarlos y poder finalmente llevar y mostrarla a nuestros usuarios finales en distintas plataformas, como puede ser desde un servidor web, desde aplicaciones en el celular, tableros de control o muchísimas otras visualizaciones más que le podamos entregar a nuestros usuarios. Resumiendo un poco lo que les acabo de comentar, tenemos en un principio la generación de datos en distintos dispositivos, los obtenemos y los guardamos en algún lugar controlado y conocido por nosotros, los limpiamos y los analizamos para poder para poder empezar a sacar conclusiones y hacer distintos modelos, los visualizamos y ahí se los mostramos a nuestro usuario final para que él pueda tomar alguna acción al respecto y en base a las distintas acciones que va tomando y a las distintas decisiones, nosotros podemos ir volviendo para atrás en este flujo para obtener nuevos datos y volver a hacer toda la secuencia para poder visualizar distintas herramientas y distintas recomendaciones que le hagamos al usuario. Yendo un poquito a algunos casos de éxito de hoy en día, este es un tablero muy conocido de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, lo usan muchísimos noticieros, lo que tiene este tablero es que va recopilando información de distintas partes del mundo y como vemos en pantalla nos va mostrando en distintos puntos del mapa cómo está creciendo y cómo se está moviendo hoy en día el COVID-19, sacándonos datos estadísticos, haciéndonos comparaciones de distintos países,
es un tablero interactivo. Si entran en el link que está en pantalla, lo van a poder consultar y jugar un poco con los datos. Y lo que entendemos por esto también es que atrás de este tablero está todo lo que es la ciencia de datos en sí y todos los análisis de millones y millones de datos que está consumiendo este tablero. Bien, ahora les dejo unos segunditos, un minutito, para que piensen un poco si tuviesen la posibilidad y la gran suerte de ser los dueños de Disney, ¿qué harían con toda la información y con todo el Big Data que pueden estar recolectando en los parques de Disney? Les dejo un ratito para que piensen. Piensen también en la cantidad de gente que se mueve todos los días por todos los parques que tienen, en las atracciones, cómo podrían mejorar el servicio en cuanto a los datos que van obteniendo, de dónde obtienen los datos, si únicamente de los juegos o de los restaurantes que hay o de los hoteles. Bien, ¿qué es lo que hizo Disney hace unos años? Fabricó estas pulseritas, estas Magic Band, que se las venden y se las ofrecen a los visitantes, que lo que hacen con esto es recolectar y analizar datos de la actividad de los visitantes. Más de 100 millones de personas visitan los distintos parques por año y con esto obtiene Disney 5 terabytes de datos por día, ¿sí? Muchísimo, super big data, todo lo que están obteniendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para los usuarios que adquieren estas pulseras? Es, por ejemplo, como llave de habitación al hotel, ¿sí? Cada uno tiene su pulsera, van a la habitación y en la puerta de la habitación pueden entrar apoyando, como se ve en la imagen, la pulsera, entrada a los distintos parques. Puede estar asociada a sus tarjetas de crédito, entonces con esto les permite en los restaurantes, en los kioscos, en las distintas tiendas que hay, poder comprar y poder pagar directamente con la pulsera y acceso sin colas a las distintas atracciones. ¿De qué les sirve todo esto a Disney? Hacen un análisis de la audiencia y segmentación. Pueden clasificar, por ejemplo, a la gente por edad y con eso hacer distintos análisis para mejorar el flujo en los parques. Tienen un sistema de recomendación que, dependiendo dónde está parada cada una de las personas, en tiempo real pueden dispararle a la aplicación en el celular de esas personas y recomendarle, bueno, te recomiendo que vayas a esta atracción porque tiene menos gente. Perfecto, entonces les sirve muchísimo esto a los visitantes y pueden hacer un análisis de todo lo que es el flujo en el parque, donde tienen más concentración de gente, poder mandar más empleados a ese sector, poder hacer que las filas sean cada vez más cortas y que la gente espere menos en las atracciones. Haciendo un poco ahora un spoiler a la herramienta Canine que les voy a mostrar en un rato, les quiero contar un caso que realicé hace unos años en práctica con uno de nuestros clientes. Es sobre un análisis de distintas tablas de clientes y de tarjetas. Pueden ser tanto tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Teníamos una lectura de archivos de manera dinámica, nos iban llegando constantemente distintas tablas de Excel, por ejemplo, con los datos de las personas y con los datos de las tarjetas. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Podíamos vincular ambos datos y poder decir, bueno, la tarjeta de crédito de esta persona la está usando correctamente esa persona o esta persona le prestó su tarjeta a otra persona y se puede así hacer muchísimos más análisis. Y lo que hacíamos también finalmente, que lo que requería nuestro cliente, es poder hacer todo este seguimiento de los clientes como de las tarjetas en un mapa de la ciudad, un mapa del país, en el que podíamos ir viendo dónde iban transaccionando cada una de las tarjetas y finalmente también escribíamos estos resultados en distintas tablas y generando gráficos y reportes que después con esto también nuestro cliente podía tomar acciones y tomar decisiones al respecto. Yendo un poco más en profundidad y metiéndome en toda la potencialidad que tiene esta herramienta que en un ratito les voy a mostrar,
Todo esto es el flujo de análisis y de datos que hicimos para este cliente. Como ven, cada una de las cajitas, que ahora las vamos a ver, cumple una funcionalidad distinta, los datos van pasando por las distintas flechas y no era solo esto el trabajo, eran muchísimas otras cosas que también fuimos haciendo. Ahora sí, metiéndonos con un poco lo que les venía comentando recién de la herramienta Canine. Sí, esto lo que vemos ahora en pantalla es un código que no vamos a estar haciendo ni aprendiendo nada al respecto hoy en día. Tenemos prohibido programar, no vamos a tocar ninguna, pero ninguna línea de código. Ahora bien, Canine la podemos representar en muy pocas palabras como si fuese un Excel con músculos, un Excel con esteroides, ¿sí? Toda la potencialidad que tiene Excel la podemos tener en Canine y muchísimas cosas más. Yo en Excel puedo querer relacionar datos de distintas columnas, datos de distintas tablas, con distintas funciones matemáticas o lo que tenga ganas de hacer y que se pueda hacer en Excel. Bueno, en Canine podemos hacer todo eso y muchísimas cosas más. Un poco para entender dónde está ubicada hoy en día o hasta fin del año pasado la herramienta Canine, según la consultora Gartner, que presenta todos los años lo que es el cuadrante mágico de plataformas de ciencia de datos y machine learning. Vemos en noviembre de 2019 Canine ubicado como una empresa, como una herramienta visionaria, ¿sí? Muy cercana a ser líder. Esto quiere decir que no es únicamente un juego y algo para, bueno, probamos a hacer ciencia de datos, jugamos un poquito con la herramienta y ahí quedó, sino que se utiliza y es una herramienta que año tras año va creciendo y desarrollando nuevas funcionalidades. Un poco lo que tenemos acá es la página de Canine, que nos muestra que es End-to-End Data Science, que nos permite hacer de punta a punta todo lo que es el flujo de datos que veíamos hace un rato, desde crear datos o leer datos desde afuera, procesarlos, limpiarlos, analizarlos, hacer reportes, hacer gráficos. Se puede hacer todo eso y después con más conocimiento técnico, obviamente, se puede agregar cosas que Canine capaz que no tiene hasta el día de hoy y yo puedo, si tengo el conocimiento sobre Python, por ejemplo, puedo crear distintas configuraciones y distintos nodos hechos en Python por uno mismo. Esta es un poco la pantalla que tenemos, que nos brinda la interfaz de la aplicación, que ahora la vamos a ver en más detalle. Y algo muy interesante es que es una herramienta 100% gratuita, que la podemos descargar desde su página oficial en la sección de descargas. Hay una versión que es premium, que nos habilita algunas opciones más. Por experiencia personal, la versión gratuita es más que suficiente. La versión premium tiene algunas cositas para hacer trabajos en equipo y compartirnos los distintos proyectos, pero igualmente la versión gratis es, aparte de ser 100% gratis, cubre casi todas las necesidades que uno tiene para usar la herramienta. Otro requerimiento no menor para tener en cuenta cuando uno descargue la herramienta es una herramienta que consume mucha memoria RAM de la computadora. Yo recomiendo que con computadoras con 8 GB de RAM como mínimo es más que suficiente y alcanza, pero al ser una herramienta muy gráfica con mucha interfaz empieza a consumir bastante memoria, pero no más que eso, después en cualquier computadora se puede descargar y usar. Ahora sí, metiéndonos más profundo todavía en cómo funciona y qué es la herramienta, nosotros tenemos las cajitas estas de colores que son nuestros nodos. Cada uno de los nodos cumple una funcionalidad distinta. Y yo adentro de cada uno de los nodos voy configurando qué es lo que quiero que haga con mis datos. Cada nodo tiene en la parte de arriba un nombre que viene por default, que yo no se lo puedo cambiar. En este caso tenemos un Color Manager. Son nombres muy intuitivos que permiten a simple vista poder acercarme y poder saber qué es lo que puede llegar a ser el nodo. En este caso va a realizar algo con los colores, ¿sí? Nos va a manejar los colores de los datos. Y el segundo nombre que lo tenemos abajo del nodo, que en este caso dice nodo 11, es un nombre que lo vamos a poder cambiar nosotros. Esto lo súper recomiendo de que cuando usen la herramienta, cada nodo que vayan configurando, cambien los nombres de los nodos para el día de mañana cuando volvemos a agarrar
nuestro flujo de datos, poder entender qué era lo que hacíamos en ese momento. Después, del lado izquierdo de los nodos, vamos a tener estos triangulitos negros, ¿sí? Que lo que nos indica es nuestro puerto de entrada, nuestro input, va a entrar por ahí, ¿sí? Y el triangulito negro quiere decir que voy a estar transportando datos por ese lugar. Después, del lado derecho, tengo nuestro puerto de salida, ¿sí? Nuestro triangulito negro, que el triangulito negro este del lado de salida, lo mismo, va a estar sacando datos del nodo para conectarlos con otros nodos. También podemos tener puertos tanto de entrada como de salida, como el cuadradito celeste que estamos viendo, que en este caso nos quiere decir que transportamos es un puerto de modelo, ¿sí? En este caso podemos sacar de este nodo Color Manager un modelo de colores para pasárselo a otro nodo que tenga como input, como puerto de entrada, otro cuadradito celeste. Y otra cosa que tenemos en las características de los nodos es el semáforo que está abajo del nodo. ¿Qué es lo que nos va a indicar el semáforo? Cuando está en estado rojo, quiere decir que el nodo no está listo para ejecutarse, todavía no tiene datos o todavía no lo configuré, falta que realice una acción sobre el nodo para que me permita ejecutarlo. Cuando el nodo está en amarillo, cuando el semáforo, perdón, está en amarillo, quiere decir que ya lo tenemos configurado y está esperando nuestra orden para que se ejecute. Y cuando el semáforo finalmente se pone en verde, quiere decir que no tuvo problemas, se ejecutó correctamente y ya están los datos disponibles para sacarlos del nodo. Otra cosa que nos puede pasar sobre el semáforo, nos puede aparecer distintos simbolitos de advertencia, que quiere decir que o hubo algo mal configurado o tuvo algún problema interno el nodo y simplemente con pasar el mouse por arriba del signo de admiración que nos va a aparecer, nos va a decir cuál es el error que tuvimos en ese momento. Un poco yendo más para afuera, digamos, a lo que va a ser nuestro flujo de datos, donde vamos a ir conectando los distintos nodos. Nosotros tenemos el flujo este, se va leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos nuestros dos nodos naranjas que nos van a permitir, en este caso, leer un Excel, leer una tabla, un archivo CSV separado por comas. Después tenemos un joiner ahí en amarillo en el medio, que nos va a permitir unir a las dos tablas por algún campo que tengan en común. El siguiente nodo nos va a permitir, si tenemos ganas, ordenar las columnas en el orden que querramos. Y finalmente vamos a poder sacar tres formatos distintos de tablas. Otra tabla en formato CSV, una tabla HTML preparada para exportarla si uno quiere a una página web o un reporte directamente hecho en PDF. Y como vemos acá abajo, tenemos nuestro mismo flujo que veíamos hace un rato, generación de datos, ¿sí? En este caso por fuera de Canine, lo que estoy haciendo es obteniendo y guardándomelos dentro de mi herramienta, dentro de mi plataforma. Los limpio, los analizo, hago el joiner, hago las cosas que necesite hacer en este momento y distintas visualizaciones para después poder tomar una acción al respecto a los reportes y a los informes que fui haciendo. Bien, siguiendo un poco con este mismo ejemplo que teníamos recién, nosotros las dos tablas que vamos a querer leer son esta tabla que tenemos de clientes, que está escrita en un Excel, y esta tabla de órdenes escrita en un CSV, en un archivo separado por comas. Si yo quiero unir mi tabla de clientes con mi tabla de órdenes para saber qué órdenes tengo asociadas a mis clientes, ¿cómo lo haría en Excel? En Excel puedo usar la función que se llama buscar B y voy a buscar el valor de una tabla en la otra para poder unirlas. Lo que hago en Canine, como tengo ahí abajo, leo las dos tablas y en el joiner le voy a configurar qué campo quiero que me tenga en cuenta para unir ambas tablas. En este caso va a ser el Customer ID. ¿Sí? Si yo veo el Customer ID, la columna de una tabla y de la otra, en este caso el Customer ID número 2 es el que va a hacer el join, el que se va a unir, y después voy a ordenar mis columnas y sacar los reportes finales. Mis reportes finales, como veíamos recién, los saco en un formato CSV, que lo puedo abrir en Excel, por ejemplo, lo saco en una tabla HTML y lo puedo sacar también en un formato PDF, como ya un informe ya cerrado, digamos.
Bien, dejando un poco ese ejemplo de lado, vamos a meternos con otro ejemplo, con los datos de la flor iris. ¿Sí? Los datos estos de la flor iris son datos gratuitos que los podemos encontrar en cualquier lado en internet para descargar y poder usar y jugar un poco con ellos. Para entender un poco los datos, ahí a la izquierda tenemos dos dibujos de dos flores, ¿sí? Que nos explica cuál es el pétalo de la flor, que viene a ser la flor en sí, y cuál es el sépalo de la flor, que es la hojita, digamos, que recubre a nuestra flor. ¿Cuál es el tema que tenemos en los datos de iris? Nosotros tenemos tres subespecies. Tenemos iris setosa, iris versicolor y iris virgínica. Si las vemos así a simple vista, son casi, pero casi iguales. No podemos a simple vista diferenciarlas una de la otra, salvo que tengamos un mayor conocimiento sobre esta especie y lo podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con estos datos? Los vamos a cargar, les voy a mostrar cómo cargar estos datos en nuestra herramienta de Canime y poder armar un árbol de decisión, ¿sí? No voy a ir mucho en profundidad con la técnica árbol de decisión. Hay otra charla que ya dio uno de mis compañeros explicando más en profundidad cómo funciona un árbol de decisión. Está subida en YouTube la charla. Les voy a mostrar cómo con un árbol de decisión y con Canime podemos predecir, ¿sí? de qué subespecie es cada una de estas flores. Ahora voy a compartir la otra pantalla, así podemos ver Canime. Muy bien. Ahora tenemos Canime, ¿sí? Entonces, tengo un flujo ya prearmado, ¿sí? Así no perdemos demasiado tiempo armando nuestro flujo de datos. Lo que sí les voy a ir mostrando cómo ir agregando nodos nuevos, cómo ir configurando los distintos nodos. Yo acá tengo escrito donde tengo guardado mi archivo de iris, ahí me lo copié. Entonces, yo necesito primero un primer nodo que nos permita leer nuestros datos. Entonces, acá a la izquierda tenemos el repositorio de todos los nodos, que como vemos, tenemos nodos de input-output, de entrada y salida de datos, lectores de datos, leer un Excel, un archivo, un CSV. Después tenemos nodos que nos permiten hacer manipulación de los datos, ¿sí? Jugar un poco con las columnas, con las filas, con las tablas en sí. Nodos 100% de analytics, ¿sí? Distintas funcionalidades. Nodos que nos permiten conectarnos en redes sociales y muchísimas otras cosas más. Entonces, yo necesito un nodo que me lea el archivo de iris, que puede ser el nodo, como les decía, con los nombres intuitivos. Yo tengo un nodo de lectura que se llama File Reader. Ahora bien, si yo cliqueo en el nodo, del lado derecho de la pantalla, me va a mostrar una descripción del nodo. Me da todo una descripción del nodo y me dice acá abajo cuáles son las opciones de configuración y qué significa cada una de ellas. Sí, es muy interesante todo esto para cuando arranco a usar la herramienta o cuando quiero usar un nodo que desconozco, entonces leyendo esto me puedo ir guiando un poco para configurarlo. Entonces, yo tengo mi file reader acá, cliqueo, mantengo el clic y lo arrastro, drag and drop a la pantalla. Perfecto, ahí cargué mi nodo de file reader. Ahora para configurarlo, como vemos está en rojo y con un signo de advertencia que dice que no tiene configuraciones todavía. Haciendo doble clic en el nodo me va a abrir la configuración. Yo acá arriba puedo hacer browse y buscar mi archivo, pero como ya tengo la dirección, le pego la dirección y acá abajo nos permite previsualizar nuestros datos. Como veíamos hace un ratito, ahí se me fue, vamos de nuevo, ahí está. Como veíamos hace un ratito, nosotros tenemos, nuestros datos tienen el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Y lo que tenemos también al final es la clase, ¿sí? A qué subespecie pertenece. En este caso, estos primeros datos pertenecen a la iris setosa, estos a la iris virgínica y los del medio a la iris versicolor. Bien, ya los tengo clasificados. Entonces, ¿cómo hago para unir un nodo con el otro? Me voy a parar con el mouse arriba del triangulito negro, mantengo cliqueado,
y arrastro. Y uno así con flecha al siguiente nodo. Yo el primer nodo le puedo dar botón derecho, ejecutar, se me va a poner el semáforo en verde y de nuevo con el botón derecho arriba del nodo, acá abajo de todo, me va a permitir visualizar cuáles son los datos que tengo que salieron, ¿sí? Cuál es mi output de este nodo. Entonces a simple vista podemos ver que están correctos estos datos. Ahora yo quiero asignarle un color a cada una de las subespecies, ¿sí? Mediante la columna class le voy a asignar estos 3 colores. Como ya ven, hay muchos nodos que a medida que les vamos pasando los datos se van configurando de manera automática y nos facilita mucho. Entonces, bueno, los quiero pintar de esos colores, voy a OK, ejecuto mi nodo y cuando voy de nuevo a visualizar, vemos ahí a la izquierda cómo nos pintó a cada una de las especies de un color distinto. ¿Sí? Por ahora lo dejamos ahí, el color. Ahora sí, sin meterme muy en profundidad en lo que es la técnica del árbol de decisión, primero lo que hacemos para un árbol de decisión es particionar nuestros datos. ¿Sí? Los partimos en dos, una primera mitad para entrenar el árbol de decisión y una segunda mitad para hacer la predicción en sí. Lo que se recomienda es un 80% para entrenar nuestro árbol. Ejecutamos el nodo y si pasamos el mouse por arriba de los triangulitos de salida, tenemos que la primera partición son 120 filas y la segunda partición 30 filas. Esto quiere decir que estos 120 filas se las voy a pasar al nodo de Decision Tree Learner, que va a entrenar un árbol, y las otras las voy a mandar directo al predictor. Como vemos, este nodo nos da únicamente de salida un cuadradito azul, que ahí vemos la información que es el modelo del árbol que estuvo entrenando. Ese modelo, así como está, lo uno con flecha al otro modelo, al árbol que necesito, al nodo que va a hacer la predicción. Configuración tiene muchas configuraciones, qué cantidad de hojas de nodos le voy a asignar a cada una de las ramas del árbol y muchísimas cosas un poquito más avanzadas. Lo dejamos así por default, no hace falta configurarlo mucho por ahora. Si yo voy a este nodo que ya está en amarillo y le doy a ejecutar, me va a ejecutar también todos los nodos anteriores que no se hayan ejecutado. Como vemos en este nodo, podemos ir a ver nuestro árbol que nos fue generando. Tenemos que la variable más importante que encontró, la primera, es el ancho del pétalo y dice que si es menor o igual a 0,8 el ancho del pétalo, directamente lo clasifica como iris setosa. Si es mayor, todavía no sabe cómo clasificarlo y sigue ahí para abajo desarrollándose las distintas partes del árbol. Otro nodo interesante para lo que es árboles de decisión, tenemos el scorer, que cuando lo ejecutamos y lo visualizamos, nos va a dar una matriz de confusión en la que nos permite ver cuántos fueron los aciertos y los errores que tuvo nuestro árbol. Como vemos en la segunda fila tenemos la clase que ya sabíamos que era iris versicolor, pero la predicción del árbol la tenemos en las columnas, entonces 11 flores que predijo como iris versicolor eran realmente iris versicolor, pero hay 2 que las predijo como iris virgínica, pero en realidad eran iris versicolor, ¿sí? Y acá abajo podemos ver cuántos clasificó mal, cuál fue el porcentaje de error y cuál fue nuestra accuracy, ¿sí? Nuestro porcentaje de aciertos en este árbol. Otros 2 nodos, como ejemplo se los traigo, son para convertir nuestro árbol en una imagen, en un formato PNG, JPG, y poder exportarlo y guardarlo en algún lado en la computadora como imagen directamente. Y si vemos acá adentro la imagen en Canime, es lo mismo que vimos hace un ratito, pero fijo, estático, creado como imagen. Entonces, lo que fuimos haciendo recién, estuvimos configurando, leyendo nuestros datos con el file reader al principio, desde una ruta a nuestra computadora. Hicimos todo esto, un procesamiento de las distintas configuraciones del árbol y lo que queríamos hacer. Y finalmente sacamos resultados con el scorer y una imagen de nuestro árbol. Muy bien, como les decía antes, está acá abajo a la izquierda nuestro repositorio. Abajo de la pantalla podemos ver una miniatura de todo lo que es nuestro flujo de datos, una consola donde nos va a ir mostrando Canime los distintos errores y las distintas cosas que van pasando. Si seleccionamos nodo, como les dije hace un ratito, a la derecha podemos ver
la descripción de cada uno de los nodos. Y a la izquierda, acá arriba, tenemos un explorador de nuestros distintos trabajos que vamos realizando. En este caso, se llama mi trabajo árbol de decisión y lo tengo acá guardado. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, así volvemos a la presentación de PowerPoint. Muy bien, estamos de nuevo en el PowerPoint. Entonces lo que hicimos recién es, con nuestros datos de la flor iris, que los descargamos de manera gratuita de internet, pudimos hacer un árbol de decisión para poder predecir, pasándole cada uno de nuestros datos de las flores, sobre qué subespecie pertenecía. Llegando así un poco a las conclusiones, tenemos como primer conclusión que no hace falta saber programar para hacer ciencia de datos, lo que les mostraba recién de la flor iris del árbol de decisión, como lo que les mostré antes de un caso de éxito de un proyecto que hicimos hace unos años, muchísimo más complejo que el que acabamos de ver, y no metimos en ningún momento ninguna línea de código de ningún lenguaje, únicamente pensamos qué era lo que queríamos hacer, qué era lo que queríamos obtener, y en base a eso armamos nuestro flujo de datos en Canine. Importancia de hacernos una buena pregunta al momento de arrancar a hacer algo, arrancar a hacer ciencia de datos. Es cuestión de pensar un poco de, yo tengo estos datos, ok, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero tratar de conseguir? ¿Para dónde apunto? Entonces, en base a esas preguntas, poder ir empezando a armar nuestro flujo de datos. Canine como primer paso, recomendada herramienta para arrancar a jugar, para arrancar a meterse sin miedo en los datos y en lo que es Big Data y lo que es todo el mundo de ciencia de datos. Y animarse a jugar con los datos, algo fundamental, no tenerle miedo a tener millones y millones de datos, terabytes de espacio ocupado por ellos, sino es cuestión de Canine, agarrar un poco, ir probando con distintos nodos, jugar a ver qué resultados voy obteniendo y poder sacar cosas muy interesantes. Ahora les traigo algunos sets de datos para que puedan hacer en sus casas con la herramienta Canine. Desde esta página data.buenosaires.gov.ar, ¿sí? Entrando en esta página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos, como ahí vemos en pantalla, 348 datasets que pueden ser de movilidad, del tránsito, del medio ambiente, de género, de economía, y son datos completamente gratuitos que los podemos descargar y poder empezar a jugar con estos datos en Canine. Y hay algunas recomendaciones de qué podemos hacer con los datos. Podemos hacer un join de datos, como el que les mostraba antes de los clientes y las tarjetas y los pedidos. Podemos traer datos del transporte, del subte, por ejemplo, y datos de medio ambiente y unirlos a ver qué resultado raro podemos obtener con eso y puede estar muy interesante. Podemos hacer visualizaciones en mapas dentro de Canine, datos del medio ambiente, mezclarlos con datos de la educación y poder visualizarlos en un mapa del país. Podemos armar, como hicimos recién, árboles de decisión para clasificar algunos de nuestros datos que tenemos acá en esta página. También podemos, una técnica un poquito más avanzada en ciencia de datos, es sobre clustering, K-means en este caso, que nos va a permitir agrupar de cierta manera, comparando las columnas de los datos, agruparlos en distintos grupos para poder clasificarlos. Esto y muchísimas otras cosas más que vimos en Canine, así como tiene para conectarse con distintas redes sociales, se puede conectar Canine con distintas bases de datos y directamente agarrar los datos de la base y al final de todo mi análisis puedo volver a escribir esos datos ya procesados y analizados en otras tablas en la base de datos también sin ningún problema. Ahora sí, para ir un poquito cerrando, antes de abrir un espacio para que puedan escribir por el chat preguntas, así se las puedo responder. Les recomiendo algunas categorías de charlas que se van a seguir dando por Practi Academy sobre gestión, automatización de procesos, sobre productividad y compañeros míos que van a estar dando otras charlas similares y distintas técnicas sobre lo que es la ciencia de datos.
Así que nada, muchas gracias por su tiempo, por estar escuchándome. Y ahora sí, los voy a estar leyendo por el chat si alguno tiene alguna pregunta. Ahí estoy leyendo algunas cosas que mandaron hace un ratito, perdón que no las vi, sobre que no se pudo visualizar los resultados que les mostré en cada nodo. Perdón por eso, pero es por la forma en la que les estaba compartiendo la pantalla y se ve que esa parte no se pudo compartir. Pero bueno, cuando prueben Canine pueden, haciendo botón derecho en cada uno de los nodos y yendo a las distintas opciones, pueden ir visualizando qué es lo que nos está devolviendo cada nodo. Y es muy interesante esto para asegurarnos que lo que nos devuelve cada uno de los nodos es lo que realmente uno estaba esperando. Ahora sí, espero unos segunditos a ver si me aparecen algunas preguntas. Ahí apareció una pregunta, Walter, que me está preguntando cuánto vale la versión licenciada de Canime. En un principio recomiendo que prueben la versión gratuita, que es más que suficiente como para poder realizar distintos trabajos. Sé que hay en su momento había distintas versiones pagas que te permitían habilitar distintas cosas, pero actualmente no tengo conocimiento de cuánto está saliendo la versión licenciada, pero entrando en la página fácilmente aparece cuánto sale. Otra pregunta que llega de Giselle, que dice, ¿qué diferencial aportaría en relación a Power BI? ¿Qué nos aporta en diferencia a Power BI? Pueden ser dos herramientas completamente complementarias. Todo lo que podemos hacer en Canine es mucho más por el lado de los algoritmos y de lo que es la ciencia de datos en sí y poder ponernos a procesar los datos, hacer distintas cosas con los datos en sí. Y después al final yo puedo guardar estos resultados en distintos formatos y ahí los puedo leer con Power BI para poder hacer mis distintos tableros de control. Canaim, algo que no les comenté, también tiene una opción de realizar tableros en las que al final de nuestro flujo que veíamos le puedo agregar una opción de visualización y nos queda algo muy similar a lo que se puede hacer también en Power BI. Pero eso, podría ser completamente complementaria una herramienta con la otra. Lo que nos permite Canaim es ir mucho más y está más enfocada en ir en la profundidad de lo que son el análisis en sí de los datos. Hay otra pregunta que hacen sobre otra diferencia con la versión licenciada. La verdad que nunca me metí a investigar en profundidad la versión licenciada porque siempre pude con la versión gratuita realizar los distintos proyectos que fuimos haciendo de manera completa. Nunca tuve alguna limitación que diga, bueno, necesito pagar la versión licenciada, sino que la versión gratuita es bastante y muy, pero muy completa. Me preguntan ahí también cuáles serían los pasos recomendados para el aprendizaje en Canine, una pregunta de Cristian. Primero, busquen algunos datos que les interesen, que les sean divertidos en esta página del gobierno, que hay muchísimas cosas. Descárguenselos y empiecen a probar muy lentamente con Canine para poder al principio entender un poco cómo funciona la plataforma, ¿sí? Cargan los datos en Canine con algún nodo de lectura, ven que esos datos estén bien cargados y empezar a jugar, a unir tablas, unir una tabla con otra tabla, a borrar alguna fila que quiera borrar con algún filtro, a cambiar de órdenes las columnas o cambiarle los nombres a las columnas.
Y después de poder manejar un poco lo que es la limpieza en sí y entender los datos, ahí ir con alguna técnica básica, digamos, de ciencia de datos, como puede ser, por ejemplo, un árbol de decisión. Yo no lo veo demasiado complicado como para arrancar con eso, sí, investigando un poquito más o viendo en YouTube la charla de un compañero mío que dio en Practice Academy sobre cómo funciona un árbol de decisión y ahí de a poco ir incrementando y, muy importante, aprender con algo que a uno le guste, algo que les interese. Lo más bien también, si tienen datos de sus trabajos, pueden usarlos y pueden explorarlos y sacarle mucho jugo con Canine. Ahí preguntan también sobre documentación de la charla o presentación, sobre la presentación que hice recién. Se va a estar subiendo en estos días a YouTube para que la puedan ver de nuevo. Y también cuando se les mande un mail de agradecimiento, el que quiera la charla también respondiendo a ese mail, les vamos a poder hacer llegar esta presentación. Hay una pregunta interesante que hace Gerardo sobre si Canime se nutre también de datos no estructurados. Eh, lo que hacen Canime constantemente están sacando distintas actualizaciones, distintas versiones. Una de las últimas cosas interesantes que vi es que se está pudiendo hacer cosas de redes neuronales y cosas sobre análisis de imágenes con Canime. Así que eso ya lo podemos considerar como datos no estructurados, como así también si mal no recuerdo, se puede leer archivos PDF, por ejemplo, y clasificarlos y analizar sus datos dentro de Canime. Preguntan sobre la limpieza de los datos también, si deberían estar limpios de antemano o los puedo hacer desde Canime. Completamente como uno quiera. Si es más sencillo para uno limpiarlos en la base de datos en SQL, perfecto, y después los traigo directamente limpitos, o los puedo limpiar adentro de Canime, es dependiendo la facilidad que cada uno tenga con las distintas herramientas. Hay una pregunta que hace Manuel sobre programar uno sus propios algoritmos y programar uno sus propios nodos. Tiene opciones Canime de programar nuestros propios nodos hechos en Java, hechos en Python o hechos en R. ¿Sí? Yo creo, puedo importar un nodo de R y ahí adentro me deja meter el código que yo quiera y cumplir las funcionalidades que yo necesite puntualmente. Igualmente esto que digo es bastante más avanzado para los que tengan conocimiento, obviamente, en algún lenguaje de estos de programación, no hay ningún problema. Igualmente para meterse y poder aprender la herramienta, les recomiendo que arranquen sin meter código, así como vimos hoy, y después cuando ya le van agarrando la mano, ahí puedan empezar a hacer sus propios nodos programados por ustedes. Bueno, me quedo un minutito más a ver si aparece alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por estar acá en este momento. Cualquier cosa pueden hacer llegar preguntas por mail sin ningún problema. Y lo mismo, si quieren la presentación, después se va a estar subiendo en YouTube y si la quieren, la pueden también pedir después que les mandemos el mail de agradecimiento. Así que sin más que decir, muchas gracias por participar a todos.